Para poner fin al SIDA como amenaza a la salud pública, Latinoamérica tiene un desafío importante a vencer: acelerar las inversiones para la ampliación de los servicios de prevención y pruebas para todas las personas, en especial las poblaciones clave y más vulnerables al VIH. La buena noticia es que más del 90% de la financiación de la respuesta al VIH proviene de fuentes nacionales en América Latina. Sin embargo, solo una pequeña parte se destina a la prevención entre las poblaciones clave. El déficit de financiación para la prevención y los facilitadores sociales entre las poblaciones clave en la región se estima en un 91%. Este es el tema del diálogo Soy Clave de hoy: la prevención combinada del VIH y su importancia en el cumplimiento de los compromisos y metas de la región. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompañan liderazgos clave que han enfocado sus esfuerzos a la prevención del VIH en sus territorios. Le damos la bienvenida a Roberto Flores Reina. Él es médico con maestría en epidemiología y cuenta con más de 12 años de experiencia trabajando en la salud pública y más de 2 décadas como consultor en VIH para diferentes países de América Latina. Roberto es consultor para el proyecto Soy Clave desde Guatemala. Y Roberto, comenzamos con nuestra primera pregunta: ¿por qué eres clave? Gracias, Daniel. Buenas tardes. Es una pregunta interesante. Cuando la leí, me puse a pensar en muchas cosas y bueno, si yo pienso, por ejemplo, cuál es la esencia de la respuesta o de mi respuesta a esta pregunta, te puedo citar varias cosas. Primero, y yo creo y no solo yo creo que muchos podemos ser factores de cambio para generar modificaciones, para generar mejoras, para generar progresos en nuestras regiones en cuanto a la prevención de los VIH. Ese es uno. Segundo, yo creo que también una premisa de mi filosofía de vida siempre ha sido tratar a las personas con respeto, con decoro, con mucho tino, mucho tacto, porque todos nos merecemos respeto. Entonces, cuando tú haces eso, generas un impacto positivo en las personas y te permite trabajar conjuntamente y alcanzar metas. Tercero, también yo creo que como médico epidemiólogo he tenido la capacidad de trabajar en muchos temas, incluyendo prevención combinada, y creo que eso me permite también avanzar y apoyar y fortalecer a los países en los que he estado en la implementación de este tema. Y finalmente también creo que mi experiencia internacional en múltiples países de Centroamérica y también de América en general me permite poder trabajar en el tema y poder tener contactos y los contactos que sean suficientes para poder interactuar con estas personas y poder trabajar conjuntamente hacia la prevención del VIH mediante la prevención combinada. Qué bueno tenerte entre nosotros, Roberto, trabajando con Guatemala y hablando con nosotros desde El Salvador, ¿no? Gracias. Saludamos también a Matías Marín. Él es activista por los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las personas con VIH en Chile. Es cofundador y miembro de la agrupación Jóvenes y Estudiantes con VIH en Chile, HEVI, y además es coordinador del área de comunicaciones de la Red de Jóvenes y Adolescentes Positivos de Latinoamérica y el Caribe Hispano, JMASLAC. ¿Cómo estás, Matías? Cuéntanos por qué eres clave. Bienvenido. Hola, Daniel. Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio. Creo que es súper importante contar siempre con la voz y con la experiencia de las comunidades y de las personas que vivimos con VIH. A modo general podría mencionar sobre mí, de por qué yo creo que soy clave. Yo, bueno, fui diagnosticado con VIH cuando aún era estudiante. Yo soy periodista. Y cuando estaba en la universidad, bueno, inicié un camino de activismo que en primera instancia se dio como más a nivel local, dentro del ambiente universitario, dentro de un ambiente estudiantil, y luego esta experiencia se fue como creciendo de alguna forma hasta transformarse en lo que es HEVI, que es la agrupación en la cual participo y de la cual fui un cofundador en 2018. Y bueno, también ese mismo año ingresé a la red de jóvenes positivos en JMASLAC,
Yo creo que es donde he podido como crecer como activista, he podido como conocer mucho más respecto de la respuesta al VIH y de la importancia que tiene las voces juveniles y la importancia que tiene la participación de jóvenes en espacios de incidencia o en espacios de donde se pueda como dialogar respecto de la prevención de VIH y también de las vivencias propias de las personas seropositivas. Gracias, Matías. Muy importante esta perspectiva. Y bueno, estaremos aquí hablando sobre estos puntos. De acuerdo con lo que hemos vivido a lo largo de las últimas décadas, hemos aprendido que ningún método o enfoque de prevención puede acabar la epidemia de VIH por sí solo. Por eso, Roberto, de acuerdo con tu experiencia, cuéntanos, ¿cómo describirías de manera sencilla la idea detrás de la prevención combinada en el contexto del VIH? Gracias, Daniel. Es una pregunta súper importante. Mira, yo creo que tú lo has dicho como primera idea o idea inicial de la respuesta. Ninguna intervención por sí sola, de forma independiente, puede acabar con el VIH. Entonces necesitamos algo que sea integrado y que sea integral. Y eso es lo que es la prevención combinada. Es una serie de intervenciones que responde a varios ejes que más adelante vamos a ver cuáles son. Es importante conocer que estos ejes, estos componentes, tienen una serie de intervenciones puntuales que permiten trabajar en la prevención del VIH de forma integrada y con una visión integral. Esta perspectiva lo que nos permite es una gama una gama de opciones que podemos aplicar según lo que necesitemos, según lo que sea técnicamente conveniente para cada uno para prevenir el VIH, ¿verdad? Y lo más importante aquí para mí son dos conceptos. Primero, entender que ninguna intervención por sí sola independiente es lo suficientemente efectiva o eficaz para intervenir efectivamente en la prevención. Y segundo, que esta integración de conceptos tan rica porque tiene componentes que son estructurales, componentes que son biomédicos, componentes que son también bioconductuales. Entonces, es esa riqueza de información, esa riqueza de intervenciones que nos da la prevención combinada en sus tres ejes, es lo que nos permite un abordaje mejor y más efectivo en la prevención del VIH. Creo que más adelante veremos cuáles son los ejes puntualmente, pero el mensaje importante es que esa integración de enfoques, esa integración de actividades de los tres ejes clave de la prevención combinada es lo que nos permite que esta sea más efectiva en la prevención del VIH, Daniel. Gracias, Roberto. Siempre que hablamos de prevención, mucha gente piensa en condones, en PrEP o la parte biomédica, pero como mencionas, hay una parte incluso de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos que incorpora esta visión más amplia, ¿no?, de prevención combinada. Hablemos pronto más sobre este punto. Ahora, Matías, de acuerdo con tu trabajo con jóvenes, tu percepción del VIH y los mecanismos de prevención desde la perspectiva de la comunicación, ¿cuáles son los componentes clave de la prevención combinada y cómo trabajan juntos para reducir el riesgo de infección por el VIH? ¿Cómo comunicar todo esto? Bueno, mira, yo a grandes rasgos me gustaría como partir explicando un poco para las personas que van a ver esta entrevista que quizás no comprenden como bien o no tienen la información suficiente para entender cómo a qué apuntan directamente cada uno de los componentes. Y yo creo que Roberto tiene mucha razón cuando menciona de que cada uno por sí solo no logran una prevención efectiva, sino que es importante mantener una conexión entre estos tres componentes que son, bueno, en primer lugar, los componentes estructurales, la cual tiene relación con la importancia de contar con un ambiente propicio a nivel estructural, apuntando hacia cómo se regulan las normativas y las políticas públicas que existen a nivel nacional para resguardar los derechos de las personas con VIH y también para acabar con situaciones de violencia de género o de discriminación o de estigma que se pueda vivir en torno a la vivencia seropositiva y también al momento de pensar en la prevención del VIH. Luego tenemos las intervenciones comportamentales que hacen relación
desde una como visión personal, tiene mucha relación con la promoción de la salud y basado en el modelo de determinantes sociales, entendiendo que las personas en el acceso a la salud requieren ciertas condiciones para poder tener una vida saludable. Y que de alguna forma el ambiente o las conductas pueden repercutir o impactar sobre la salud de las personas, y que cuando se habla de prevención de VIH es súper importante, por ejemplo, mencionar la educación sexual como eje fundamental para que las personas y las nuevas generaciones comprendan respecto de cómo, o sea, de partida de lo que es el virus en sí, de lo que hace dentro del cuerpo, de que las personas también entiendan que hay tratamientos, y que también podamos como integrar todo esto a través de campañas comunicacionales que puedan ir en esta línea, ¿cierto? En una línea en pro de los derechos humanos, en pro de la calidad de vida de las personas que vivimos con VIH, en pro de una prevención sin estigma y sin discriminación. Y que creo que sin poder integrar todos estos temas, la parte biomédica de la estrategia de prevención combinada queda corta. Por eso es súper, súper importante apuntar hacia lo estructural y hacia lo conductual o comportamental, para poder tener una prevención exitosa de aquí hacia los próximos años, pensando en las metas que se han propuesto a nivel internacional, por ejemplo. Sí, muy interesante, Matías, porque vivimos esto recién con la pandemia de COVID y estos elementos estructurales se pusieron como obstáculos para muchas personas, en especial personas más vulnerables, porque además de hacer una prevención combinada con mascarilla, lavado de mano, distancia, muchas personas no pudieron salir de sus casas, moverse simplemente por su orientación sexual o su identidad, o sea, por lo que eran como seres humanos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de manera muy concreta de que si estos elementos estructurales no se resuelven, la prevención no está completa. Pero gracias por aclararnos estos puntos y queríamos invitarles a una sesión que tenemos acá. En Diálogo Soy Clave continuamos derribando mitos y dando claridades sobre el VIH y el SIDA a partir de las preguntas que encontramos en las redes sociales. Primero entonces vamos contigo, Matías. Una pregunta que encontramos en redes sociales: ¿el sexo oral evita la transmisión del VIH? Mira, según mi experiencia y lo que he aprendido en todos estos años de activismo, hay un riesgo de transmisión de VIH por sexo oral, que tiene que ver más que nada con microheridas que pueden haber en la encía o en la boca. Y por eso siempre es súper importante el uso de preservativo, pero además, y también es como yo diría, como que hay mayor incidencia o mayor probabilidad, es con otras infecciones de transmisión sexual, y por eso es súper importante que el sexo oral, independiente de que a la mayoría de las personas quizás les gusta sin preservativo, siempre la recomendación está en el uso del condón. Sí, gracias, Matías. Y la pregunta para Roberto: ¿la PrEP protege contra todas las infecciones de transmisión sexual, las ITS? Esa es una pregunta interesante, Daniel, y creo que es muy frecuente. También me la han hecho a mí muchas veces. La verdad es que la PrEP es profilaxis preexposición, y esto nos ayuda a prevenir la infección por VIH. Pero eso no se aplica a todas las demás ITS, ¿verdad? Y eso, y tal cual como mencionaba Matías, es importante que además de la PrEP también complementemos con otras intervenciones, como por ejemplo el uso de condón, que sería más efectivo, por ejemplo, para la prevención de ITS como tal, ¿verdad? Entonces, el mensaje importante aquí, Daniel, es que la PrEP, que es profilaxis preexposición, se enfoca básicamente en la prevención contra el VIH, pero no tiene efecto contra el resto o contra las ITS en general, como tal, como se menciona, ¿verdad? Sí, y estas Gracias. respuestas refuerzan lo que habíamos discutido antes, de la importancia
de combinar, ¿no? De la prevención combinada. Gracias por sus respuestas sobre estos mitos y verdades que encontramos día a día en los medios y las conversaciones de las personas. Y ahora seguiremos ahondando en nuestro tema de hoy. Pese a los esfuerzos en materia de prevención, Latinoamérica sigue presentando un panorama negativo que se traduce en un aumento alarmante del 8% en nuevas infecciones por el VIH entre 2010 y 2022, mientras que globalmente las nuevas infecciones por el VIH van en sentido contrario. Escuchemos a Hortensia Peralta, asesora regional de la OPS para Prevención del VIH e ITS. Que desde la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con nuestros socios y con las comunidades, venimos trabajando en un cambio de paradigma, en enfocarnos no solamente en la búsqueda temprana de aquellas personas que no conocen su diagnóstico para iniciar rápidamente el tratamiento y alcanzar niveles de indetectabilidad y supresión de la carga viral para evitar la circulación viral, pero también cambiar el paradigma hacia la prevención, hacia que aquellas personas que se encuentran en un mayor riesgo de adquisición no adquieran la infección por virus de inmunodeficiencia humana, lo que hoy es posible a través de la implementación de la prevención combinada efectiva con intervenciones basadas en evidencias como la PrEP. Aunque no tenemos una cura disponible para el VIH, el tratamiento antirretroviral es tan poderoso que bloquea la replicación del VIH, es decir, que no permite que el virus forme más copias en la sangre de la persona. Al eliminar todas las copias que se han producido por el virus de inmunodeficiencia humana o VIH y estar la sangre limpia de virus, por supuesto que todos los líquidos que son o que derivan de la sangre, como el semen, el plasma, estos líquidos ya no transmiten el virus, porque el virus no se encuentra en la sangre. El VIH es un virus que es intracelular, es decir, él para replicarse necesita nuestra maquinaria, nuestra ingeniería genética. Y hay lugares que se llaman reservorios o santuarios que están ubicados en los ganglios, aquí en los ganglios linfáticos y en algunas zonas del cerebro, donde el virus queda como dormido, podemos decirlo para hablar en un lenguaje coloquial. Pero no hay una replicación viral activa. Por tanto, mientras la persona siga tomando su tratamiento como ha sido prescrito y se mantenga indetectable, no hay virus en la sangre, por lo tanto se elimina la circulación viral. Es también así como actúa la profilaxis preexposición, limitando la replicación del virus y evitando que se dé este ciclo. Al eliminar la circulación del virus, de ahí viene la hipótesis que podemos eliminar la circulación viral y acabar con el SIDA como una enfermedad de salud pública. Hortensia nos pone en un plano en que debemos hacernos una autocrítica sobre aquellos temas en los que hemos fallado y en el que debemos consolidar y potencializar los logros biomédicos para el tratamiento de la mano de la prevención y la reducción del estigma y de la discriminación en la región. Roberto, en tu experiencia como consultor en temas de VIH en la región, cuéntanos cómo se pueden abordar los factores sociales y culturales en la implementación de estrategias de prevención combinada aquí en Latinoamérica. Gracias, Daniel, por tu pregunta, súper interesante. Mira, yo creo que un eje clave de mi respuesta a esa pregunta es, por ejemplo, tomando en cuenta las comunidades. Las comunidades deberían ser tomadas en cuenta desde los procesos de evaluación, planificación, intervención y toma de decisiones, ¿verdad? Porque son súper importantes porque las comunidades conocen cómo es su contexto social, cómo es su contexto cultural, cómo es su contexto económico inclusive. Entonces, creo que es muy importante que tomemos en cuenta las comunidades. Además de las comunidades, yo creo que también es clave que tomemos en cuenta la sociedad civil con todos sus componentes, y eso incluye a las organizaciones, incluso grupos de jóvenes, ¿no? Como Matías, que tenemos aquí hoy, que es un joven que trabaja en el tema. Entonces, es relevante, es altamente relevante que para abordar temas tan complejos como los determinantes sociales y culturales, tomemos en cuenta a la sociedad civil con todos sus elementos. Y también, finalmente, yo haría la mención de que es importante que tomemos en cuenta a entidades rectoras, ¿verdad? Los ministerios de salud, ¿verdad? Los programas de VIH,
son súper importantes porque ellos determinan las normativas, las políticas nacionales en materia de prevención del VIH. Sí, gracias, Roberto. Ahora, Matías, eres periodista en la Universidad de Chile y tu tesis de grado estuvo enfocada en la aplicación de la estrategia de prevención combinada en Chile. De acuerdo a estos resultados que obtuviste y también de acuerdo a tus vivencias, ¿cuáles crees que serían las formas más efectivas de respaldar este concepto y la aplicación de la prevención combinada en América Latina entre las personas jóvenes? Bueno, yo creo que en primer lugar, respecto de la importancia de como respaldar esta prevención combinada, hay que poner en centro las necesidades que tengan las juventudes, y creo que es súper, súper importante, por ejemplo, hacer que las mismas juventudes puedan tomar decisiones respecto de las políticas públicas asociadas a la prevención de VIH. eh, Y obviamente con la visión y la perspectiva desde las juventudes, porque muchas veces las campañas de prevención o las estrategias de promoción, por ejemplo, del uso de preservativo, se dan contextos que no son favorables para las juventudes. Y en esa misma línea, por ejemplo, creo que es súper importante contar con ambientes propicios y seguros desde el área de la salud, para que adolescentes y jóvenes puedan acceder a prevención, puedan acceder a testearse, puedan acceder a, no sé, a tener preservativos, y también que todo esto obviamente se englobe desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva sin discriminación, sin estigma hacia las juventudes, para que de alguna forma podamos avanzar hacia una sociedad mucho más respetuosa y tolerante con respecto a este tema. Y en términos de juventudes, yo creo que hay que seguir abogando por una educación sexual integral desde la primera infancia, entendiendo que esto es una herramienta que permite reducir no solamente casos de VIH, sino también, por ejemplo, de embarazo adolescente. Se ha demostrado que hay resultados en torno a violencia contra las infancias, las adolescencias y las juventudes, que pueden ser visibilizadas a raíz de recibir una buena educación sexual. Y creo que obviamente esto es como algo que nosotros desde la red de jóvenes de JMSLAC y también a nivel nacional tratamos de abogar por ello. Y en último punto me gustaría agregar que también es importante tener una mayor disponibilidad de dispositivos de prevención biomédicos. No sé cómo será la realidad quizá en Centroamérica, pero hablo desde mi realidad chilena, en donde, por ejemplo, para acceder a preservativos hay que tener una burocracia entre medio. Entonces creo que, por ejemplo, si pudiéramos acceder a tener dispensadores de condones, tanto internos como externos, en espacios, por ejemplo, como universidades, colegios, discotecas, bares. Obviamente eso facilitaría y promovería el uso de preservativo, que en Chile es casi nulo, o sea, el uso de condón. Sí, importante esto porque la cultura alrededor de la prevención combinada pasa por esta generación de demanda y una generación de demanda que sea adaptada a cada realidad, ¿no? Si estamos hablando de jóvenes, LGBTQI+, ¿dónde están estos ambientes en que puedan apropiarse, ¿no?, de la prevención? Entonces, muy interesante, muy importante lo que mencionas. Y una pregunta para los dos, me gustaría saber cuáles son las intervenciones más prometedoras en la prevención combinada del VIH en la región y cómo pueden ser escaladas para abordar la epidemia de manera más efectiva. Matías, tú primero. Bueno, en primer lugar me gustaría volver a mencionar que para tener un mejor impacto respecto de la prevención combinada es súper importante que las tres intervenciones, tanto biomédicas como comportamentales,
como estructurales puedan ir de alguna forma a la par, porque no sacamos nada con testear o no sacamos nada con hacer una campaña que dure 2 semanas, 3 semanas, un mes al año respecto de prevención de VIH, sin no tenemos como una base importante en las sociedades de información y de información obviamente basada en evidencia, que eso es lo otro, que yo creo que es necesario que abordemos tanto desde la perspectiva comunicacional quizás lo que sucede con la información falsa que hay en Internet respecto de VIH y que obviamente si tuviéramos como una educación sexual integral de calidad en los distintos países de nuestra región, probablemente esta información quedaría anulada. Creo que es súper importante acabar con el estigma y con la discriminación hacia las personas con VIH. Esto es una mención también crucial, pero creo que es importante contar con una perspectiva de género respecto de las intervenciones que se realizan, porque generalmente tanto mujeres cisgénero como transgénero quedan invisibilizadas de las políticas en torno a la prevención de VIH, al menos, por ejemplo, llevándolo a la realidad chilena. Se centra solamente el test de VIH cuando una mujer cisgénero queda embarazada. Para mujeres transgénero no hay ninguna intervención propia. Entonces creo que es importante contar con una perspectiva de género al momento de aplicar la estrategia. Gracias, Matías. Roberto. Gracias, Daniel y Matías. Bueno, esta pregunta me hizo pensar bastante, porque yo creo que todas las intervenciones de prevención combinada son buenas, ¿verdad? Pero acorde a mi experiencia, ¿cuáles son las que yo he visto más prometedoras en Centroamérica, por lo menos, y hablo específicamente de Guatemala, donde he estado en los últimos años? Yo hablaría del tratamiento antirretroviral, por ejemplo, con esquemas que incluyan el uso de dolutegravir, que sabemos que es altamente efectivo, y en esquemas de una tableta, por ejemplo, porque sabemos también que si las personas tienen que tomar muchas tabletas, eso dificulta la adherencia al esquema. También el uso del PrEP, de la profilaxis preexposición, y del PEP, la profilaxis postexposición, es muy prometedora en la región, al menos aquí en Centroamérica. También todas las intervenciones vinculadas a la prevención de la transmisión materno-infantil. Ese es un tema súper importante, clave, y que nos permitiría producir resultados también a muy corto plazo. El tamizaje y tratamiento de las ITS, la consejería y la orientación pre y posprueba. Y un tema clave que también se vincula a lo que decía Matías, es la revisión de los marcos normativos y legales en los países, ¿verdad? Para buscar la eliminación del estigma y discriminación, la eliminación de la violencia basada en género y el fortalecimiento de los marcos de derecho y de la igualdad de género. Buenísimo, Roberto, y gracias por mencionar estos puntos. Ahora, en línea con lo que hemos estado conversando en torno al tema, vamos a conocer el concepto clave de hoy, que es prevención combinada. Prevención combinada. Conjunto de programas comunitarios fundamentados en los derechos y la evidencia que promueve una combinación de intervenciones biomédicas, comportamentales y estructurales, diseñadas con el propósito de satisfacer las necesidades de prevención de la infección por el VIH de personas y comunidades específicas. Su meta es disminuir el número de nuevas infecciones mediante actividades que tienen un impacto sostenido de mayor magnitud. Y ahora continuamos con nuestros invitados de este capítulo, Roberto desde El Salvador y Matías desde Chile. En este momento volveré a hacerles una misma pregunta a ustedes dos. ¿Cuál es el papel de la comunidad en la prevención combinada? ¿De cómo pueden las personas contribuir a la reducción de las nuevas infecciones por VIH mediante esta estrategia? Roberto, ahora contigo. Gracias, Daniel. Es una pregunta clave. Yo creo que las comunidades tienen un rol vital en lo que es la prevención combinada, porque no puedes implementar un proceso a nivel nacional sin tomar en cuenta a los grupos comunitarios. Y esto es porque tienen un rol de liderazgo alto y preponderante. Ese es un punto. El siguiente punto es que incluso, fíjate que la Estrategia Mundial de SIDA 2021-2026 de UNICIDA
en su prioridad estratégica número 2, menciona que la respuesta al VIH debe ser liderada por las comunidades, ¿verdad? Pero comunidades que estén empoderadas, fortalecidas, que tengan los recursos necesarios para poder intervenir. Entonces, yo creo que en 2 palabras yo resumiría el papel de las comunidades en implementar la prevención combinada como son clave. Y con respecto a tu última pregunta de cómo pueden las personas implementar esta prevención combinada, pues básicamente es conociendo los conceptos, ¿verdad? Una de las cosas que yo he visto en mi experiencia es que los conceptos clave, los conceptos básicos en cuanto, tal vez no solo prevención combinada, en cuanto a VIH en general, los conceptos básicos muchas veces no se conocen. Y todavía se creen muchos mitos, se creen en mucha literatura que nos confunde más que nos ayude. Entonces, creo que es importante que las personas conozcamos sobre prevención combinada y que ya teniendo eso en nuestra mente, pues lo apliquemos en la vida cotidiana. Sí, esperamos que este diálogo que estamos teniendo aquí pueda inspirar a muchas personas a seguir hablando de prevención combinada también. Gracias, Roberto. Matías. Bueno, en primer lugar, creo que voy a volver a recalcar lo mismo respecto para un poco responder al papel que pueda jugar la comunidad relacionado con la información que se tiene, que es algo que también mencionó Roberto ahora último, porque creo que es importante que en un periodo en que nos encontramos donde las noticias falsas o la información falsa abunda, creo que hacer una verificación de la información que recibimos es crucial para poder reducir el estigma y la discriminación que viven a diario las personas con VIH en los distintos países de la región latinoamericana. Y por otra parte, también me gustaría como recalcar un poco lo que dice Roberto respecto de las comunidades de la sociedad civil, ya que desde mi perspectiva, quienes somos parte de la sociedad civil somos protagonistas en la prevención de VIH, pero también somos protagonistas en el monitoreo que se realiza para los distintos estados y gobiernos respecto de los compromisos que se establecen en materia de VIH. Creo que es súper importante estar alerta frente a movimientos que están surgiendo en distintos países de América Latina y que apuntan hacia un conservadurismo, hacia la limitación de las libertades y de los derechos, y también en algunos casos incluso atentando en contra de los derechos humanos directamente. Y por eso creo que es importante el monitoreo que realiza la sociedad civil, el monitoreo que se realiza hacia la prevención es fundamental para poder reducir los nuevos casos de transmisión de VIH en nuestra región. Muchísimas gracias, Roberto y Matías, por hacer parte de este proceso y participar en esta edición de Diálogo Soy Clave con sus conocimientos y experiencias. Cuídense mucho y nos vemos pronto en otra oportunidad. Hasta luego. Ya vamos llegando al final de nuestro capítulo de hoy, pero antes invitamos a un influenciador muy conocido entre las poblaciones clave en Brasil, quien nos deja un tip importante sobre la prevención. Hola, mi nombre es Evandro, soy brasileño, actor, creador de contenidos para internet y vivo con VIH desde hace 8 años. Al comienzo de mi diagnóstico, tenía muchas inseguridades sobre cuándo sería el momento adecuado para compartir mi serología cuando salía con alguien, pero el hecho de tener carga viral indetectable fue muy importante para poder vivir el sexo de forma más natural. Hoy en día, yo vivo una relación cero diferente, mi chico no usa PrEP y como yo se hace pruebas periódicamente, pero cada relación tiene un acuerdo diferente. Por eso es importante tener siempre en cuenta todas las estrategias, condones, PrEP, y sobre contarlo o no y cuándo contarlo, creo que hay 3 cosas importantes. 1. Indetectable tiene 0 riesgo de transmisión. 2. Toda prevención es una responsabilidad compartida. Y 3. Existen leyes que garantizan la confidencialidad de la serología. Entonces, según mi experiencia, si estás conociendo a alguien y va a ser solo un momento, no veo la necesidad de hablar y exponerte a alguien que acabas de conocer. Ahora,
Si es algo duradero y hay un sentimiento recíproco, creo que está muy bien hablar, pero nunca hablar por una obligación y sí por deseo de tu parte de profundizar en la relación con la otra persona. Bueno, eso es todo. Espero haber contribuido en la conversación. Muchos besos. Hasta luego. Ahora queremos compartirles algunos testimonios de liderazgos de la región. Soy clave porque lucho por el acceso a la salud de todas las personas, porque creo en una sociedad más justa, equitativa, igualitaria y sobre todo porque creo en una sociedad más amable para todos. Por eso, yo soy clave. Yo soy clave porque brindo atención en salud sexual, en temas de prevención de VIH y atención psicológica en este centro comunitario. Un centro amigable donde las poblaciones vulnerables acceden a servicios de salud en temas de prevención de ITS, en temas de prevención de VIH, donde se realizan las pruebas de VIH, el tamizaje, y podemos vincular a nuestros pacientes al CEREVIR, que es nuestra casa central para la atención y el tratamiento en temas de VIH. Bueno, hoy hemos conversado sobre uno de los pilares clave para lograr las metas de erradicación del SIDA al año 2030, la prevención combinada. La prevención combinada es una estrategia llena de posibilidades para dar respuesta al VIH con acciones biomédicas, estructurales y comportamentales, pero debe concebirse de manera integral para que sea realmente efectiva. Las comunidades y sus pares son actores estratégicos para responder a la crisis en prevención que enfrenta Latinoamérica. Son ellas las que pueden dar respuesta a las necesidades específicas de las poblaciones clave en sus territorios. Y finalmente, es imperativo una mayor financiación de los estados en materia de prevención, así como una participación más activa y con mayor incidencia en la toma de decisiones por parte de las poblaciones clave, especialmente la juventud y las mujeres. Gracias de nuevo por acompañarnos en este programa y recuerda, tú también eres clave. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Diálogo Soy Clave. Chao, hasta luego.